Hola, hola, muy buenas mis apasionados. Mirad, hemos encontrado una masía súper chula. Vamos a buscar toda la información que podamos. Está muy mona, está bastante caída, pero da igual, tiene muchas cosas, sus detallitos, súper... Oh, no sé, quiero que la veáis conmigo. Así que, vamos, vamos, que nos vamos. Cada cierto tiempo tenemos un cambio de ciclo, un momento en que muchas personas hacemos balance de un periodo, reflexionamos sobre el pasado y el futuro, nos planteamos nuevos propósitos y a veces, solo a veces, los ejecutamos. Bien, ¿pero qué es esto de un cambio de ciclo? Se trata de un nombre cualquiera que le hemos puesto a momentos especiales del año, como Año Nuevo, el inicio del curso escolar, trimestres o cualquier otro periodo que nos induzca a plantearnos cosas, más o menos triviales, para tratar de mejorar cualquier ámbito de nuestra vida. Es frecuente que mientras estemos reflexionando vaya pasando el tiempo, vayamos posponiendo decisiones, sigamos aguantando situaciones que nos perjudican, mantengamos relaciones con indeseables que solo nos aportan negatividad, incluso aguantemos hechos intolerables y deleznables solo por una compasión lastimosa que únicamente nos hace daño a nosotros mismos, mientras aquellos que nos chupan la energía se nutren de nuestro tiempo, de nuestro ser, de nuestra vida. ¿Y sabes qué pasa entre tanto? El tiempo, el presente, nuestro presente. En muchas ocasiones el presente duele, por eso lo enmascaramos con cosas inútiles que no nos hacen pensar en las miserias de la vida. Nos aferramos a un pasado que ya no existe o a un futuro incierto que no nos pertenece. Actuemos, soltemos lastre, aunque duela. Tomemos decisiones, por difíciles que parezcan, de forma sosegada, pero tomémoslas. Deshagámonos de todo aquello que nos lastra, que nos quita la energía, que nos perjudica y nos consume para que tengamos espacio en nuestra mente y podamos mirar. Miremos la naturaleza, sintamos cómo calienta el sol, veamos cómo ilumina la luna, juguemos con las curiosas formas de las estrellas, caminemos por las montañas y nademos por el mar. Miremos las personas que nos rodean, esas personas que nos cruzamos a diario, esas personas que nos responden con una sonrisa a otra sonrisa nuestra, esas personas que nos miran a los ojos y nos dan un gracias por el simple hecho de tener un gesto amable. Miremos la belleza del mundo, esa belleza que en muchas ocasiones queda oculta tras nuestros miedos, nuestras preocupaciones y nuestras frustraciones. Riamos, lloremos, gritemos, hablemos. Intentemos ser felices, porque al final de todo, solo nos quedará esto. No esperemos a que sea tarde. El día que nos marchemos, que nos recuerden por haber tenido una vida plena. Bienvenidos a la Casa Muerta en Vida. Tía, que no me da cuenta. Oye, no me da cuenta ni ahora ni antes, de la bicicleta. ¡Qué bueno! Y esto no sé qué puede ser. Hostia, cómo pesa. Esto sí, un baúl de vino. A ver, ¿qué marca es? Hombre. Dios mío, qué pasada la bicicleta. Dios. Esto es como como las de verano azul, ¿no? Para los que son de mi época. Vamos para arriba. Mirad aquí pondrían alguna figurita o algo. Mirad la ventana esta que enfoco desde fuera. La entrada era así. ¡Wow! ¡Ostras!
Me he enamorado. Subías por tu escalerita por aquí. Abrías el pestiño este. Y ¡tachán! ¡Hola! De momento, esto, como os he comentado, es muy bonito. Esto es lo que yo he llegado. Yo he llegado hasta aquí. Ya las otras habitaciones yo no la he visto. Os enseño esto. Desde aquí. Mirad. No me digáis que no, ¿eh? Pero qué bueno, ¿no? Esto. Mirad. Poquito a poco le damos la vuelta. ¡Tachan! Ahí tenía, mirad. Las escaleritas. Mirad la tele. Oh, me flipa. Oh, me encanta. ¿Aquí puedo ir tranquila? Me da a mí que mucho no, chicos. Porque estoy viendo allí, donde el armario. ¿Tú has llegado hasta el armario, nene? Ah, esta sí. Esta puede ir tranquila. Mirad. Qué bonito, ¿no? El espejo, nene, ¿lo has visto? Oh, pero qué pasada, mis apasionados. A ver. No, aún así me da mucho miedo, que lo sepáis. Mirad. ¿En los armarios? Es curioso esto, Qué bonito. Oh, yo sigo diciendo que es que estoy enamorada de estas cositas aquí sentada en la ventana. A ver, que me ha dicho Germán que me venga para acá primero. ¡Wala! Mirad, mirad, tachán, tachán. Me encanta. Estoy, ¿cómo? ¡Impresionada! ¡Fua, tío! ¡Qué bonita! Y el colchón parece nuevo. Mirad los detalles. Es que antiguamente las camas estas de madera, que la mitad te la hacían, ¿verdad? Puedo pisar tranquila, ¿no? Mirad. A mí estas cosas... Esto es una reliquia, que lo sepáis. El colchón parece que está nuevo. Os lo juro, Madre mía. Está intacto el colchón. Y la mesita de noche... No hay nada, mis apasionados. Ah, mira. Esto típico antiguo. Dios. Estoy sin palabras, Sin palabras estoy. La otra mesita de noche. Oh, qué bonita. Yo con... Sí, me gusta ver el mueble cerrado. Ay, está roto. Qué bonito es. Me encanta. Típico mueble. ¡Ay, está la llave! ¡Qué mono! Esto ya ni va. Ay, le voy a meter dentro, que no se pierda. Yo, mis apasionados, voy cerrando porque así, mirad, se aprecia más. ¿A que sí? ¡Mira la estufa! ¡Qué vieja, tío! Madre mía, de estas había en mi casa. Ay, es que aquí donde me voy ya, donde me veis, yo ya tengo unos añitos, Mirad, la puerta. Jolines. Estoy sin habla, Y todas estas sillas aquí. Claro, la habitación era, Pero había un montón de sillas. ¡Qué fuerte!
La ventanita. Como casi todas las fincas de esta zona, la casa tiene una larga historia. La primera familia conocida que vivió aquí, a quien llamaremos los Dutroux, llegó a España desde Francia, concretamente desde la región de Occitania sobre 1550. Tras un acuerdo con la señora del término municipal, lo que podría equipararse con una alcaldesa, se les cedió este lugar con la condición que lo arreglaran y vivieran en la casa, lo que nos induce a pensar que la hacienda es incluso anterior al siglo XVI. Los nuevos propietarios rebautizaron este magnífico sitio con su apellido, siendo este, con variaciones casi simbólicas, el mismo nombre con el que se conoce a la finca en la actualidad. Hasta el siglo XIX, la finca, que incluye la casa y terrenos de cultivos, perteneció a los Dutroux, que consiguieron hacerse con una pequeña fortuna, llegando a tener 3 criadas, como se denominaba en aquella época una parte del servicio, y jornaleros para trabajar el campo. La finca llegó a tener 12 tinas para elaborar vino, un volumen importante para una hacienda de estas dimensiones en el siglo XIX. Esta fuerte capacidad de producción, junto al alto precio que adquirió el vino, benefició a un gran número de familias vitivinícolas, incluyendo la que nos ocupa. Todo parecía ir bien, sin embargo, la filoxera, la plaga que casi destruye el cultivo de la vid en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, afectó de una manera terrible a la principal fuente de ingresos de los Dutroux, que no tuvieron más remedio que endeudarse para intentar mantenerse a flote. Sin embargo, esta decisión les puso el agua al cuello para finalmente ahogarlos, económicamente hablando, claro. Madre mía, me he puesto fina. ¿Qué has visto? Sus patas de jabalí, esto era como una especie de percha y sus patas de jabalí. Tía, Macabro, tío, ¿no? hostia, es verdad. Un poco macabro esto, tío, ¿no? Un poco de mal gusto, ¿no? Queda un poco de mal rollito. Aquí tengo mucho cuidado, ¿vale? Te acompaño. A ver, espérate, espera. Al loro, sí. Hay que tener más cuidado todavía. Mirad, Mira, por ahí se accede a la cocina, que no la vamos a ver. la cocina. Pero la vamos a ver desde otro sitio. Mirad, esta es la ventana en la cual hemos visto abajo y hace el arco para entrar aquí. Qué cuco este cuartecito. Oye, era grande el comedor, ¿eh? Mira, ¡Oh! aquí está la cocina. Que no podemos ir desde el otro lado. ¡Oh! No podemos ir a la cocina. Fíjate que esta era la típica esquinera, ¿ves? Qué bonito. La típica esquinera que se cierra, que está en todas las mesas Ah, antiguas. porque se ha caído la pared. Se ha quedado la pared y ahí, pues bueno, tenemos un asiento con vistas. Hay una puerta, ¿ves? La puerta de la cocina, La chicos. puerta de la cocina Mira. se entraba por aquí y desde allí, desde el otro lado. A ver. Aquí tenemos un asiento con vistas, no te cepes ahí. No. Que quiero enfocar esto. Sí, es súper chulo. Salgo aquí para que tengas espacio. ¡Oh, la chimenea típica, tío! De las masías. Suerte que no está el pajarito ahí, porque después de ver lo del jabalí me da un mal rollo que flipas. Ya ves. Todos los platos y los 4 asientitos estos. Mirad, mirad. Y hay un cuadrito súper cuco. Mirad, mirad. La típica chimenea que me voy encontrando en las masías. Y este tiene su curiosidad. Mirad.
tiene estos silloncitos. Sí, normalmente hay como unos bancos de madera a cada lado y aquí tenían sillones. Aquí en la parrilla. Igual ya eran más modernos, ¿no? Qué bueno, La mira, parrilla y la paellera. la típica que tenía un cristal ahí, Sí, eso, correcto. qué La tenían bonito. con estanterías, bebidas, ¿ves? La lámpara. Mirad qué la curiosa. lámpara. Mirad el techo. Uf, qué bonito. El balcón allí. A finales del siglo XIX, la familia Dutroux estaba asfixiada por las deudas de los créditos que había solicitado. Los ingresos no eran suficientes y entraron en quiebra. Los acreedores, que incluían algunas familias de haciendas cercanas, llevaron a los juzgados el caso para dar salida a una insostenible situación con la que iban a lidiar. Tenían claro que no iban a ver ni un céntimo. El juez de turno obligó a los Dutroux a pagar sus deudas con su patrimonio, así que les embargó los terrenos y la casa que acabaron en manos del principal acreedor, y también productor de vino, que llamaremos la familia Ribot. A inicios del siglo XX, los Ribot dieron un nuevo uso a la casa. Albergaron a una familia de jornaleros que trabajó el campo para ellos a tiempo completo, situación que se mantuvo hasta la década de los 70, cuando la casa quedó deshabitada y sin ningún uso. 45 años de abandono hace que el estado actual de esta maravilla sea tan lamentable. Como curiosidad, decir que los terrenos que rodean esta casa y los terrenos de sus propietarios, los Ribot, continúan cultivándose. Sin embargo, el negocio familiar se convirtió en una sociedad empresarial en la que participa un miembro de esta familia. Los métodos actuales de producción agrícola no requieren de jornaleros que vivan en la casa, así que el interés por habitarla es nulo. Por otro lado, al estar la vivienda en los propios terrenos de cultivo, su venta o alquiler podría suponer un conflicto por el uso de los terrenos aledaños. Todo esto llevará a la casa a la ruina total. No tardará mucho tiempo en ceder lo poco que queda en pie, para que este bello lugar acabe sepultado sobre sí mismo.